Que Dios los bendiga en esta tarde. Es un gusto estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y en esta tarde quiero tomar una frase que el gobierno ha establecido en relación a los cuidados que debe tener uno ante la pandemia. Y pues que me llamó la atención sobre lo que implica, pues es la frase Susana distancia, la cual estableció el gobierno para pues transmitir el mensaje a la población en México para que mantengan distancia entre 1 y 2 metros una persona y otra, para así prevenir la posibilidad de contagios del coronavirus. Y bueno, yo estaba pensando en esto y pensaba la necesidad de mantener una sana distancia, pero en relación al pecado. Bueno, pues mucha gente estamos atendiendo las indicaciones del gobierno para mantener esa sana distancia, pero también quisiera que reflexionáramos en un sentido espiritual, porque también Dios nos llama a mantener una sana distancia ante las prácticas pecaminosas, ante lo que no está bien, ante lo que no es agradable ante Dios. El tener las distancias establecidas tiene sus beneficios, pero también espiritualmente el tener esas distancias pues tiene muchos más beneficios. Así es que voy a compartir con ustedes este mensaje y les invito para hacer una oración y poner en la mano de Dios. Señor y Padre nuestro, en esta tarde vamos ante tu presencia para darte gracias por este día que nos das, por los cuidados que tienes por nosotros, por toda la ayuda que de ti recibimos. Gracias por cada uno de mis hermanos, amigos, familiares que están al pendiente de este mensaje. Te pedimos, Señor, que nos instruyas por medio de tu palabra, que nos ayudes para entenderla, para valorarla y para ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues les estaba hablando de esa frase nacional llamada Susana distancia y la relación también de establecer una sana distancia ante lo que no está bien. Bueno, pues mucha gente lo hace, se mantiene sana distancia ante el peligro, se mantiene sana distancia ante los riesgos, ante diferentes situaciones. Y bueno, pues no debemos arriesgarnos y estar en distancias o en lugares que no son apropiados. Hablando precisamente de las recomendaciones del gobierno, pero hablando espiritualmente también. Les quiero comentar una ilustración sobre un rey en la antigüedad que estaba muy triste. Entonces este rey recibió el consejo para que hiciera una fosa, la llenara de agua y pusieran animales salvajes marinos en el agua para tener un espectáculo e invitar a las personas que quisieran meterse al agua y salir en el otro extremo. Era un reto y era un riesgo, y como recompensa iba a tener dos opciones: la mitad de su reino o la mano de su hija. Así es que se llegó a la fecha cuando se tenía que hacer este reto, y se llenó de gente ahí, y de repente sale un hombre y empieza a nadar, y los animales, los tiburones, las pirañas lo empiezan a morder y a lastimar bastante, de manera que nada más fuerte y por fin logra salir. Y el rey se acerca y le dice: ¿qué quieres que te dé? ¿La mitad de mi reino o la mano de mi hija? Y voltea y lo ve y le dice: yo lo que quiero saber es quién me aventó, si yo nada más venía a ver. Y miren qué caso tan curioso, porque por ir a ver, alguien lo aventó y cayó ahí en el foso donde estaban los animales salvajes marinos y fue muy lastimado. Así pues,
no hay necesidad de que nos acerquemos al riesgo, al peligro, al pecado, para que no vaya a ser que el enemigo venga y nos empuje. Este hombre logró salir, otros han logrado salir, pero algunos no logran salir de estos riesgos y peligros. Les voy a platicar pues entonces algunos aspectos importantes y por qué es necesario, de acuerdo a la palabra de Dios, mantener esa sana distancia ante el pecado. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Uno de los riesgos por los cuales debemos tener sana distancia ante el pecado y la maldad es porque el enemigo es astuto y su finalidad es hacer caer a las personas como lo hizo con Adán y con Eva en el huerto del Edén. En el libro de Apocalipsis también, en capítulo 12, versículo 9, Apocalipsis 12, 9, hay otra referencia sobre este tema y nos dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Por qué dice la Biblia? Porque es el engañador y porque él engaña a las personas, haciéndoles creer que una actitud negativa, que una actitud desfavorable, que una actitud pecaminosa no tiene nada de malo, que después puede quedar en el olvido, pero eso es más que el engaño de Satanás. Por lo tanto, es necesario mantener esa sana distancia. También encontramos una frase en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que nos dice lo siguiente: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y bueno, pues son características que debemos tener. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así literalmente, anda buscando a quien devorar, anda buscando a quien hacer caer en pecado, apartar de Dios para llevarlo a su mismo reino de maldad. Así pues, el caer en una situación así, también es necesario mantener la distancia porque causa daños, ensucia el alma. Encontramos en el libro de los Salmos el ejemplo de David, donde él cayó en pecado a causa de el enemigo, a causa de la tentación que fue puesta, y bueno, sufrió las consecuencias. En el Salmo 51, versículos 1 y 2 lo encontramos y nos dice lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué le pide que lo limpie? Porque estaba sucio, porque estaba contaminado del pecado, de la maldad. Y esos son los daños que ocasiona. Suciedad espiritual, causa daños en la mente también.
en el versículo 3, él dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En su mente retumbando: hiciste mal, fallaste a Dios, atentaste contra Dios y contra otras personas también había hecho daño. Entonces su mente estaba siendo dañada, estaba siendo dominada por el recuerdo del pecado. También el pecado daña a las personas, daña a la familia, daña al entorno social con los cuales se relaciona la persona. Y vemos, por ejemplo, el caso de una persona alcohólica que pierde su entendimiento, que actúa de manera sin sentido, que causa daño a los cercanos a él y a tantas personas a causa de esa actitud pecaminosa. En el Salmo 51, versículo 4, también otra consecuencia que es la deshonra. Dice Salmo 51, 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así pues había causado una deshonra contra Dios, porque lo establecido por Dios no era eso, mas sin embargo él había caído a causa del pecado y a causa de no mantener una sana distancia con lo que no está bien, con lo que no está correcto. Otra cosa que vemos como ejemplo también en el rey David, en el Salmo 51, versículo 8, es que lo deprime y el pecado deprime. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y sentía esa depresión, sentía ese sentimiento por haberle fallado a un Dios maravilloso. Así trae muchas consecuencias el caer en pecado, el estar unido al pecado en vez de mantener la sana distancia. El pecado también enferma. En el Salmo 38, regresamos un poco ahí en los Salmos 38, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Imagínese usted las consecuencias del pecado. No hay paz en mis huesos, no hay nada sano en mi carne a causa de la ira y a causa del pecado. Así pues tenemos que las consecuencias que ocasiona el caer en pecado. Vamos primero a ver todas estas situaciones tan lamentables y después vamos a ver algunas características para revertir todo esto, porque Cristo vino para eso, para rescatarnos del pecado. Pero seguimos diciendo otras consecuencias que ocasiona el pecado. Daña el espíritu. Esa relación espiritual con Dios es dañada, es interrumpida, y bueno, pues trae sus consecuencias. En el libro de Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice: no apaguéis al espíritu, porque el espíritu se apaga, porque el espíritu, así como viene a nuestra vida como una paloma volando a llegar a nuestra vida, así también es apartado. El apóstol Pablo decía: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. No vaya a ser que siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué quiere decir? Que tenía que esforzarse siempre, todos los días. Así también nosotros debemos estar en ese esfuerzo para que nuestra relación espiritual no sea dañada. Así, bueno, pues encontramos estas consecuencias del pecado. Es necesario estar apartados, es necesario mantener la distancia para no caer en tentación. Así pues, encontramos a David, que al final de cuentas fue restituido en su relación con Dios, porque Dios vio su arrepentimiento, mas sin embargo sufrió también sus consecuencias. Esto que pasó con David
muchas veces no pasa con la gente porque se quedan en su pecado, se quedan en su separación y no hay un regreso a la comunión y a la relación con Dios, lo cual conduce a un lugar muy lamentable, muy desagradable, donde es el lloro y el crujir de dientes, donde la llama, el fuego nunca se apagan, donde el gusano nunca muere eternamente, y me refiero al infierno. Y bueno, pues debemos tener cuidado porque si no estamos en distancia, en separación del pecado, el enemigo Satanás con su astucia va a venir a empujarnos y va a venir a hacernos caer. Así es que esforcémonos, y más adelante voy a decir algunas recomendaciones que debemos tener para estar apartados en sana distancia. Así es que pues el pecado conduce al infierno. En Ezequiel capítulo 18 versículo 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Así es que ese es el destino de los pecadores, ese es el destino de los que no reconocen y aceptan a Jesús como Salvador de su vida. Y bueno, pues hay otros pasajes que nos hablan de esto, y todo lo estoy basando en la palabra de Dios. No son palabras mías, todo está basado en la santa y bendita palabra, la cual debemos reconocer siempre en nuestras vidas. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 34, nos dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí encontramos esta separación, consecuencia del pecado que conduce al infierno. Versículo 41, ahí mismo en San Mateo 25, el versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles y sus seguidores. Vemos la consecuencia y vemos por qué es tan importante mantenerse alejado del pecado. Pues encontramos una frase más. Es importante que pues lo veamos claramente. Apocalipsis capítulo 20 versículo 10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí hay algo también que se agrega: día y noche por los siglos de los siglos. He mencionado hace un momento que la llama nunca se apaga, que el gusano nunca muere, que esto es eterno. Entonces, mis amigos, hermanos, conocidos, familiares, esforcémonos por estar en el camino de Dios. Aquí estamos de paso. Un día Dios nos va a llamar, o Cristo viene por su iglesia, y si no estamos preparados, aquí nos vamos a quedar con estas terribles consecuencias. Así es que es importante mantener la sana distancia al pecado. Ahora, lo que nos beneficia el mantener la sana distancia, el gobierno lo dice, y muy ciertamente, que al mantener la distancia evitamos los contagios. Al mantenernos en casa evitamos el riesgo de ser contaminados. Así también dice algunas frases que establece pues la gente, y dice: mantengamos la distancia para después poder estar juntos. Y esto también tiene algo espiritual. Mantengamos la distancia con el pecado y con la maldad
para después estar juntos en la gloria de Dios, en la patria celestial, porque esa es la principal recompensa. Pero antes voy a mencionar otras recompensas que vienen cuando estamos alejados del pecado. En primer lugar, en Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 3, versículo 19. Si tiene su Biblia, sígame por ahí para que compruebe lo que yo estoy leyendo en la palabra de Dios. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y voy a enfocarme en los tiempos de refrigerio. ¿Qué es un refrigerio? Es algo agradable, es algo cuando sentimos hambre y tomamos algo agradable mientras viene la comida, o estamos con sed y tomamos algo. Es un refrigerio que nos satisface, que nos hace sentir bien, que nos ayuda. Así es que cuando nosotros mantenemos esa distancia, dice la Biblia en Hechos capítulo 3 versículo 19 que vienen tiempos de refrigerio a nuestra vida. Recordamos a David con su situación tan atormentado que estaba, tan lamentándose todo lo que había pasado. Y bueno, pues cuando hay esa relación especial con Dios y cuando hay esa lejanía de lo que no le agrada a Dios, vienen los tiempos de refrigerio. Así también pues hay una relación para la ayuda de Dios de parte pues de Él para cada uno de nosotros. En segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14 es un versículo pues conocido, que tiene que ver con la bendición y la ayuda cuando estamos en las manos de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si alguien se arrepiente, si alguien se regresa del mal camino, si le pide perdón a Dios, se humilla ante Dios, dice: entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas cuando nosotros, arrepentidos del pecado, regresamos a Él. Así pues, es necesario reconocer que debemos estar apartados por las consecuencias temporales, por las consecuencias eternas del infierno. Y también debemos recordar los beneficios temporales aquí en la tierra y también los beneficios eternos en la gloria de Dios. Así es que, ¿cómo mantener la sana distancia ante el pecado? Regresamos a un versículo que leímos en Hechos capítulo 3, versículo 19, que me enfoqué en la última parte del versículo, pero ahora vamos a ver la primera. Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué hay que hacer? Aquí lo dice. Número 1, arrepentíos. Número 2, convertíos. Esos dos aspectos son los primeros y son muy importantes. Hay que arrepentirse de sus pecados, hay que pedirle perdón a Dios y hay que ser convertidos de una vida pasada a una vida nueva en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Es como un giro completamente. Tal vez va caminando en una dirección y hay que dar no 360 grados porque va a quedar donde mismo, es una vuelta completa. 180 grados en sentido contrario, completamente apartado del camino del mal y unido a la relación especial y espiritual con Dios. De esa manera vamos a establecer la sana distancia entre lo que no está bien y entre lo que es pecaminoso.
De esa manera estamos buscando, pero también tenemos la ayuda de Dios para este asunto. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 17, no, versículo 13, primero a los Corintios 10, 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No sobreviene ninguna tentación que no pueda ser soportada, porque Dios en su momento nos ayuda para salir de esa situación. Así es que es necesario vivir en Cristo, vivir bajo su dirección, vivir bajo la enseñanza. Eso también es muy importante. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El libro de la ley, la Biblia, la palabra de Dios, la instrucción para nosotros nos libra. Entonces, arrepentíos, convertíos, usad la palabra de Dios, asirnos de ella, leerla, estudiarla, meditarla, tenerla siempre presente en nuestras vidas. Debe ser enseñada, debe ser practicada. En San Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y bueno, pues la verdad aquí está, y la verdad nos ayudará para tener esa libertad espiritual solamente en Dios. Vamos encontrando entonces varias herramientas que nos ayudan para apartarnos, para mantener la sana distancia ante lo que no está bien. En Santiago capítulo 4, versículo 7, dice que debemos resistir al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que poner una barrera, tenemos que poner herramientas espirituales para ponerle resistencia. Y dice, así como dice literalmente la Biblia, Él huirá de nosotros. Así es que, mis hermanos y amigos, no debemos simpatizar con el pecado. Debemos estar siempre buscando lo que Dios quiere. Romanos capítulo 13, versículo 14, nos dice precisamente eso de que no debemos estar simpatizando con el pecado. Dice el versículo: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, no pongamos condiciones, no nos acerquemos, no digamos: ay, no pasa nada, ay, no hay problema, porque claro que sí, todos los pecados, sean grandes o pequeños, son pecados, y todo esto debe tener su lejanía, apartarse lo más que pueda. Y bueno, pues hay que tener cuidado con lo que uno mira, con lo que uno piensa, con lo que uno hace, y bueno, con muchas otras cosas más. Y bueno, pues como la Biblia también nos enseña que no hay justos ni aun uno, dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, son destituidos de la gloria de Dios. Y bueno, todo ese arrepentimiento, toda esa relación espiritual con Dios nos regresa a esa relación. Pero esto nos enseña que si hay falla, que si hay pecado, hay que arrepentirse, hay que buscar el perdón de Dios, hay que ir en oración, hay que pedirle que nos ayude, hay que apartarnos completamente de esto, y el Señor traerá, como hemos mencionado, tiempos de refrigerio. Así es que, para terminar, los resultados de la sana distancia son buenos. En verdad que se evitan los riesgos de la contaminación de los virus, pero el mantener la sana distancia espiritual trae resultados mejores, trae consecuencias mejores. Debemos tener sana distancia aquí con lo que el gobierno nos dice, así es, tenemos que hacerlo.
pero debemos tener sana distancia en lo espiritual, apartados del pecado y unidos de lo que Dios quiere. Y bueno, termino también haciendo una reflexión sobre el video de los bombones que por ahí puse el día de ayer en el Facebook. Si no lo vieron, véanlo, regrésense un poquito ahí en la página de la iglesia y van a encontrar un niño tratando de comer un bombón. Y bueno, pues este se trata, para los que no lo vieron, de un experimento donde le dicen a un niño: aquí está un bombón, más de rato vengo y si no te lo comes te voy a dar otro y vas a tener dos. Y el niño le busca, se tapa los ojos para no caer en la tentación, le pellizca, lo huele y al final de cuentas algunos lo comen, pero eso representa también la cercanía con el pecado, porque así es la tentación, así es el enemigo, y entre más cerca esté, más fácil será de caer. Así es que esforcémonos. El niño que se aguantó las ganas de comerse el bombón, en verdad que le dieron 2 bombones, y hasta es curioso el video porque los 2 se los mete a la boca y se los come juntos porque recibió su recompensa. Así también, si nosotros mantenemos sana distancia espiritual, tendremos recompensa especial de parte de nuestro Dios aquí en la tierra y allá en los cielos por toda la eternidad. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Es un gusto estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Gracias a todos los que la comparten también en sus muros, porque así también contribuyen para que la palabra llegue a otras personas. Gracias a Dios por ello y que Dios los bendiga. Vamos a orar por cada uno de nosotros. Padre nuestro que moras en la eternidad de los cielos, te damos gracias por todas las bendiciones, los cuidados que tienes por nosotros. Gracias por esta palabra que has traído para cada uno. Te pedimos que la lleves a lo más profundo de nuestro ser. Ayúdanos para valorarla, porque si la entendemos. Ayúdanos para practicarla. Danos fuerzas espirituales para obtener la victoria. Padre, si entre mis oyentes hay alguna necesidad, hay algún problema, alguna situación de salud, de trabajo, de economía, de familia, lo ponemos en tus manos. Bendice a cada uno, a cada familia que representamos, pero sobre todo, danos bendición espiritual para estar siempre cerca de ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mis hermanos, un gusto, un placer y mi deseo es que Dios los bendiga. Hasta luego.